Hay que recordar, ñañitos. Entonces, y ahí podemos observar las diferentes ecuaciones dimensionales, velocidad, aceleración, y hay algunas que coinciden, fuerza con peso o trabajo, energía y calor, que tienen la misma unidad, joules, y la misma fórmula dimensional, ml cuadrado t a la menos 2. Y acá hay varias, ¿no? ¿Correcto, chicos? Bien. Ahora, ¿qué cosa es el principio de homogeneidad? Nos dice que en toda ecuación física, en toda ecuación homogénea o dimensionalmente correcta, los términos que se suman o restan han de tener la misma fórmula dimensional. Los términos que se suman o restan. A se suma con B, B se resta con CD y el resultado es FG. Entonces, estos términos que se están sumando o restando han de tener la misma ecuación dimensional. Esto me lleva a una conclusión muy importante, que yo solamente puedo sumar cantidades físicas que tienen la misma ecuación dimensional. Si A me representa, supongamos, aceleración, B tiene que ser aceleración, no puede ser otra cosa. Por eso el truco es que cuando tú veas un más o un menos en análisis dimensional, tú lo reemplaces por un igual. ¿De acuerdo? Bien, algunas propiedades, observaciones, es que todo número tiene por dimensión igual a 1. Todo número tiene por dimensión igual a la unidad. Pero, ojo, este número tiene que aparecer como coeficiente. La dimensión de un producto es lo mismo que la dimensión de de cada uno de sus términos que se multiplican e igual en una división. Perfecto. Entonces empezamos. Un problemita nomás de análisis dimensional. Vamos, sale al toque. Dice, en industria petrolera se usan bombas varías que permiten la extracción del petróleo de subsuelo. En este contexto, la fuerza ejercida por la bomba de varilla está dada por la ecuación. Como la idea es, mira, escucha, debería estar el par de corchetes en cada uno, pero yo lo voy a poner de frente en uno. Lo hago para ganar tiempo. Entonces, adimensional, hay muchas magnitudes, muchas cantidades en física que son adimensionales. Adimensional significa que es un número. Por ejemplo, el coeficiente de rozamiento es adimensional. Por ejemplo, el índice de refracción que vemos en óptica es adimensional. Y como es un número, en el resumen hemos dicho que su dimensión vale 1. Allá. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ahora lo que viene es simplemente trabajar con el cuadrito que les he dado hace un momentito, que es este de acá, y buscar, ¿no?, cada una de las fórmulas dimensionales y reemplazar. Muy bien, entonces tendríamos esto. K tiene por dimensión 1 porque es adimensional. La densidad es ml a la menos 3. La V es el volumen, volumen es L al cubo, X positivo. Y acá el eje Y. A partir del eje X positivo se mide el ángulo, supongamos un ángulo, supongamos que este ángulo me sale 30 grados, en sentido antihorario.
hacia donde se encuentra el vector, que puede estar en el primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante. Y esto es lo que le llaman la dirección. Entonces, la dirección está dado por este ángulo, 30 grados. Entonces, ese es un vector. Como usted puede ver acá sus elementos, que son módulo y dirección. Nunca me confundas vector con módulo. El módulo es un elemento del vector. Ok, entonces hay que tener mucho cuidado respecto a esto. ¿Ya? ¿Está claro? Ya, entonces, todo vector tiene dos elementos. Módulo, que también se le suele llamar magnitud, y al otro elemento se le llama dirección. Si un vector yo lo coloco en un sistema que justo coincida con un sistema de coordenadas, ¿no? Un eje cartesiano, de tal manera que el origen lo ubico justo en el origen de la colita del vector, en el origen de coordenadas, debes tener presente de que el módulo, este es el módulo, este es el módulo, se representa así. El vector A con un par de barritas a los costados, o simplemente un ángulo que se mide a partir del eje X positivo en sentido antihorario, eso me va a dar la dirección. ¿De acuerdo? Entonces, ahí están sus dos elementos. Espero que esto esté claro. Ahora, nuestro objetivo es encontrar un vector llamado resultante. Un vector llamado resultante. ¿Ok? La resultante, por definición, es el resultado de una suma de vectores. Es decir, yo puedo tener un vector A, un vector B, un vector C, más puntos suspensivos. La resultante es el resultado de sumar dos o más vectores. Y justamente el tema trata de esto, de la suma de varios vectores. Entonces, hay varios métodos que hay que tener presente. Uno de ellos es el método del paralelogramo, que te permite sumar dos vectores que tienen un mismo origen. Por este vector tiene módulo 5, este vector tiene módulo 3 y forman 60 grados. ¿Cuál es su resultante? No es 8. No es 8. Entonces, para ello tienes que aplicar el método del paralelogramo. ¿En qué consiste el método? Bueno, lo que haces es trazar paralelas a cada vector. Mira, escúchame bien lo que te estoy diciendo. Si este es el vector A, trazas una paralela al vector A, una paralela al vector B, y la figura que se forma es un paralelogramo. La diagonal del paralelogramo que sale del origen, de la unión de los dos vectores aquí, esta es la resultante, que vectorialmente es A más B, pero con eso no consigues nada. El módulo de esta resultante tiene fórmula y es esta de acá. El módulo de la resultante, eso sí, son puros módulos. Es la raíz cuadrada del módulo de A cuadrado más B cuadrado más el doble producto por el coseno del ángulo. El coseno es el ángulo que forman los dos vectores. O sea que para que apliques esto, los vectores deben tener el mismo origen. Sí o sí. Escúchame. Se llama la resultante máxima a la suma de los módulos de los vectores. Esto es el llamado método del polígono. Te explico mediante un ejemplo. Si tengo un vector A por aquí y tengo otro vector B en forma consecutiva, entonces lo que tú tienes que recordar
que este vector A, este vector B, son reemplazados por un vector que empieza en la colita del primero y termina en la cabecita del último. Y este vector, que lo estoy dibujando ahorita, es el vector resultante, que por definición es el vector A más el vector B. Esto siempre se aplica cuando los vectores son consecutivos. Vector X, vector Y, vector Z. Son consecutivos. Ubico la colita del primero y la cabecita del último y lo uno. Este vector resultante reemplaza a estos tres. Estos tres ya no están. Solo quedó R. Esa es la idea. Ese es el método del polígono. ¿De acuerdo? Entonces, me estaba olvidando decirte que el vector consecutivo con B y B consecutivo con C. Agarras la colita, el origen del primer vector, que es este de acá, con el extremo del último vector. Y unes la colita con la cabecita. Y este vector que estoy dibujando aquí, este vector de acá, viene a reemplazar al vector A, al vector B y al vector C. Esa es la idea, que el vector resultante reemplaza a un conjunto de vectores. ¿Sí? ¿Está claro esto? Ya. Además, no te olvides que esta resultante vectorialmente es la suma de estos tres. Y si me dan una figura completamente cerrada, A, B, C, D, E, todo formando toda una secuencia cerrada, entonces ahí la resultante vale 0. Eso significa que A más B más C más D más E vale 0. A ver, me gustaría que me digas este ejemplito, a ver. Un ratito, ñañitos. ¿Cuál es la resultante de esos tres vectores? De que leo sus respuestas, ¿ah? De Pariona, Quiñones, muy bien. ¿Los demás qué opinan? Ya. Entonces, mira, si tú te fijas, por definición, la resultante es X más Y más Z. X más Y más Z. Ahora, si tú te fijas, Z y Y son consecutivos. Y si Z y Y son consecutivos, estos van a tener una resultante que empieza en la colita y termina en la cabecita. Este vector de color rojo que voy a dibujar es la resultante solo de X y Y. Entonces, si este negrito, el que está acá, se llama X, el del rojito también se llama X. Y X más X, ¿cuánto me va a dar? 2X. Esa es una forma. Lo otro es, sin dibujar, darse cuenta que Y todo el polígono. Por último, tenemos aquí la descomposición rectangular, muy importante en vectores. Las componentes rectangulares es cuando tienes un vector ubicado en un cuadrante, sea primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante, y lo que haces es ese vector lo descompones en dos. Ese vector lo descompones en dos. A través de la colita, lo descompones en uno en X y en uno en Y. Ahí está. En uno en X y el otro en Y.
¿Correcto? Ahí está. He descompuesto los vectores en dos. Bien, entonces, mira, el A es el principal y AX y AY son sus componentes. La otra forma es descomponerlo siguiendo así. A es mi hipotenusa y las componentes que siempre arrancan de la cola del primer vector y terminan en la cabeza del último, dos consecutivos, pero que formen 90 grados. Esa es la idea, que formen 90 grados. Estos son catetos y este es hipotenusa. Entonces, hay una propiedad en trigonometría y ustedes tienen que conocerla bien porque se aplica bastante en física. Si tú conoces la hipotenusa, le llamo L, y estos son los catetos, que es lo que se aplica acá. El cateto que está al costadito del ángulo se llama L cos, y el que está sin el ángulo se le llama LC. Siempre, ¿ok? Esto hay que tenerlo presente, al menos en física bastante se usa. Por eso yo concluyo que la componente AX para ambos, AX está al costadito del ángulo. Por lo tanto, AX es A coseno del ángulo. ¿Viste? Y la componente AY está sin el ángulo, sin el ángulo. AY viene a ser A seno del ángulo. ¿Está claro? Entonces, acá tiene que ver un vector. Acá me falta un vector. Este de acá. Entonces, mira, el vector B, el vector C, este vector de acá y este vector de acá, todos son consecutivos. Pero he hecho algo. ¿Qué he hecho? Que he agregado al sistema un vector hacia arriba. Entonces, lo he alterado, pues, porque este vector azulito no estaba. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para compensar, tengo que dibujar otro vector que anule a él. Y tendría que ser un vector que apunta hacia abajo, así. Allá. Ahora sí, ¿se ha alterado el sistema? No. Porque si tú te das cuenta, este vector que apunta hacia arriba con este vector que apunta hacia abajo se están anulando. ¿Qué opinas? ¿Sí o no? Si se anulan, entonces me sigue quedando el vector A, B, C. Pero si tú te fijas, el vector B, C, este azulito y el A son consecutivos. Y si son consecutivos, han de tener una resultante que empieza en la colita del primero y termina en la cabecita del último. Entonces, este vector que voy a dibujar a continuación, este vector, va a reemplazar a este B, C, este azulito y este A. Wow. Ahora quiero que me digas, ¿cuál es el módulo de este vector, de este que acaba de nacer, que está medio rojito? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el módulo de este vector? Vamos, ñaños. ¿Cuál es el módulo de este vector? Lee pues el problema. Dice 5 unidades. Dime, ¿y este 5 unidades? Entonces, finalmente, la resultante, si tengo un 5 para abajo y otro 5 para abajo, los dos son paralelos, por lo tanto se suman. 5 más 5. Entonces, la resultante viene a ser 10 unidades. Esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta?
Vamos, chicos, ¿alguna pregunta? Estoy esperando tus preguntas. Bien, acuérdense que la clase está programada hasta movimiento circular. Y hasta donde lleguemos, ahí terminamos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, yo observo que el vector B, C son consecutivos y A no es consecutivo. Entonces, acá hay un espacio vacío. Entonces, mi lógica es que como acá no hay nada, entonces yo debo agregar en este espacio vacío un vector para que se vuelvan todos consecutivos. ¿Y cómo tendría que dibujar el vector aquí para que B, C, este vector y A sean todos consecutivos? ¿Cómo tendría que dibujar ese vector que me falta? Dime, ¿cómo tendría que dibujarlo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Responde. Ya, eso es lo que estoy haciendo. Entonces, si ya dibujé un vector acá, es que este vector tampoco no van a ser de la nada, ¿no? Entonces, para que esto compense, ¿qué debo dibujar al cubo? Porque este vector no debe estar ahí. Este vector de acá, el moradito que acabo de poner aquí, este vector moradito, no debe estar ahí. No debe estar ahí, ñañitos. No debe estar ahí. Porque no existe ese vector. Entonces, para que este vector no exista, ¿qué debo dibujar en el problema? Esa es mi lógica. Este vector no debe estar ahí. Yo lo acabo de poner. Para que no exista, ¿qué debo dibujar? Esa es mi lógica. Debo dibujar otro vector que anule a ese vector, que lo anule. Y lo dibujo por acá. El moradito que apunta hacia arriba con el moradito que apunta hacia abajo, ¿se anulan o no? Respóndeme. ¿Se anulan o no? Entonces, te sigue quedando el vector B, C y A. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer ahí? Este 5 con este 5, sumarlos. ¿Cuánto es la respuesta? 10 unidades. Esa es una solución. Listo. Ahora fíjate, todos ustedes están en un ciclo intensivo, por lo tanto yo asumo que todos ya saben sus triángulos notables, así que en eso no hay ninguna dificultad. Como, como acá hay un triángulo de 37 y 53 grados, cuya hipotenusa vale 5, a 53 es 4 unidades, y aquí es 3 unidades, ¿correcto o no? ¿Sí? Ya está. ¿Puedo preguntar cuánto vale este cateto de acá, por favor? 6 unidades, ¿y el otro cuánto vale? 8 unidades. Perfecto, bien. Luego dice, si la resultante R es horizontal, ¿qué significa horizontal? Que la resultante se encuentra en el eje X. Y si la resultante se encuentra en el eje X, y si la resultante se encuentra en el eje X, entonces la resultante en el eje Y tiene que ser igual a 0. ¿Y qué significa que la resultante en el eje Y tiene que ser igual a 0? Que las fuerzas hacia arriba son iguales a las fuerzas hacia abajo. ¿No? Hacia arriba tengo 4 más 6.
y hacia abajo tengo A. Por lo tanto, el módulo del vector A es 10 unidades. ¿Alguna pregunta? La velocidad media es una cantidad vectorial, tiene dirección y se determina dividiendo el desplazamiento entre el tiempo. Recuerda que el desplazamiento, para hallar el desplazamiento, ahí vamos primero con la siguiente y ahí, acá te aclaro esto. Esto es lo que vino en San Marcos en el último examen de admisión. Rapidez media o promedio. La rapidez media o promedio es una cantidad escalar, no tiene dirección. Rapidez promedio o también le llaman rapidez media. Se obtiene dividiendo la distancia recorrida o el recorrido entre el tiempo. Es sobre t. ¿Ya? Una partícula puede moverse a través de esta trayectoria. De la posición A hasta la posición B. La longitud de toda esta trayectoria es lo que le llaman el recorrido. Ese es el recorrido. La medida de la trayectoria. No tiene signo. Pero el vector que une, el vector que con la posición final B, ese es el vector desplazamiento. Es un cambio del vector posición. Y ese es el vector posición final menos el vector posición inicial. Ese es en general. ¿De acuerdo, ñañitos? Listo. Existen movimientos rectilíneos. En el movimiento rectilíneo uniforme también hay que tener presente que el vector posición es igual a la posición inicial más velocidad por el tiempo. ¿Ya? Además, hay que tener presente que existe la fórmula del tiempo de encuentro, no sé si ustedes lo recuerdan, ha venido también en el examen de admisión San Marcos, ¿no? El tiempo de encuentro es la distancia de separación entre la suma de sus rapideces y existe la fórmula del tiempo de alcance. Tiempos iguales se recorren distancias diferentes, que hay una velocidad inicial, hay una velocidad final, y ese cambio de la velocidad se va a dar en un determinado tiempo, por lo tanto hay aceleración. Y el vector que apunta hacia la izquierda es negativo. ¿De acuerdo? Eso me refiero al desplazamiento, a la velocidad o a la aceleración. Hay problemas que con el método vectorial esto sale muy bonito. Ahora, la ecuación de posición es esta de acá. La posición es igual a la posición inicial más, esta es velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración tiempo al cuadrado. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, esto, como ustedes pueden ver, el ritmo de la clase es fuerte. ¿Ya? Tenemos que hacerlo así. No hay otra forma. Si les parece muy complicado, me dicen, entonces yo disminuyo la cantidad de temas y hacemos 1 o 2 temas por clase, ¿no? Hasta donde se llega a diciembre. ¿De acuerdo? Listo. Ya, empezamos. Ya está el primer problema. La media. Y la velocidad media es un vector. Hay que hallar el desplazamiento total. Y el desplazamiento es un vector que lo vas a hallar multiplicando la velocidad por el tiempo. Es decir, vamos a usar Diego Vete. Lo mismo vas a hacer con el desplazamiento 2. Vamos, tú puedes.
3i por 10, ¿cuánto es? Más 30i. Te queda un desplazamiento. Vamos, ñaño. ¿Cuánto sería el último? Y el signo, Alexandra, y el signo, son vectores, pues. Menos 14i. ¿Ya está? ¿Alguna pregunta? La variación de tiempo, 2 segundos. Acuérdate, observándose que en A la rapidez es la inicial, vale 8, y que en B, de aceleración media, yo tengo que hacer que esta velocidad que vale 8 y esta velocidad que vale 4 tengan un mismo origen. Ya. Luego, por las direcciones del problema, observo que estas velocidades forman 60 grados. Allá. Y que esta es la velocidad de A, la velocidad inicial, vale 8 metros por segundo. Y esta de acá es la velocidad final, vale 4 metros por segundo. Ahora, si recuerdan la teoría, porque les he hecho un resumen teórico, hay que recordar que la aceleración media es la diferencia, es igual a la diferencia velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Y el vector velocidad final menos velocidad inicial es este vector de acá. Este es el vector que tengo que hallar. Ya, profe, 4 menos 8. No se puede hacer así. Entonces tengo que hallar este módulo de acá. El módulo del vector diferencia. Entonces, por teoría, el módulo del vector diferencia se halla con una formulita que es la raíz cuadrada del cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos 2 veces el primero por el segundo y todo multiplicado por el coseno de 60 grados. ¿Ya está? Yo creo que no. Es un bonito problema de MRU, ¿no? Así está viniendo en San Marcos, ¿no? Tipo RM, algo así. No ha venido en este último examen tipo vectoriales, así, no. Este tipo de problemas ha venido. Más para razonar, más para pensar. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna dificultad, por favor? Habla porque el tiempo nos gana. Ninguna. Listo. Estoy esperando sus dudas. No esperes a que cambie de página para recién preguntar. Listo. Este es un problema del MRV. Quiero que tengas presente que en una gráfica, velocidad versus tiempo, tú puedes hacer esto en una gráfica velocidad versus tiempo. Puedes calcular el área bajo la gráfica, que es todo esto, y la teoría te dice que la distancia que recorre el móvil es igual a esa área.
la distancia recorrida es igual al área. Entonces, en este problema 8, un tren parte de la estación A, aumenta su velocidad uniformemente hasta alcanzar 60 kilómetros por hora. A partir de ese instante comienza a frenar con el mismo módulo de aceleración hasta detenerse en la estación B. Si el viaje duró 20 minutos, ¿cuál es la separación? Me piden justo distancia. Este problema tú lo puedes hacer por gráficas y te sale al toque. Haciendo una gráfica velocidad-tiempo. Acá la velocidad estaría en kilómetros por hora. Y acá el tiempo estaría en horas. Recuerda que empieza de 0, porque ahí empieza, dice, parte de la estación A. Suponiendo que acá está la estación A, su velocidad vale 0. Aumenta su velocidad hasta alcanzar los 60 kilómetros por hora, más o menos por acá. Y ahí empieza a frenar. Significa que la velocidad disminuye hasta detenerse. O sea, llega aquí, cuando llega acá ya es 0. Y todo este viaje ha durado 20 minutos. O sea, este tiempo de aquí es 20 minutos. Pero Ñañito sabe que 20 minutos, tiene que recordar que una hora es 60 minutos. O sea que esto me saldría un tercio de hora. Bien, y esta es la estación B. Esta es la estación B. No vayas a pensar que la distancia es de 0 a un tercio. No. Para hallar la distancia hay que hallar el área de todo este triángulo. Porque esa es la teoría que te estoy dando. Entonces hay que calcular toda esta área, ñaños. Entonces la distancia es a el área del triángulo. Entonces, el área vendría a ser base por altura sobre 2. La base es un tercio, la altura es 60 y todo sobre 2. ¿Alguien podría decirme cuánto sale esto, por favor? La C. Muy bien. Esto sale 10 kilos. Un bonito problema. Profe, ¿yo lo puedo hacer con mis fórmulas? Claro que sí. Lo puedes hacer usando pues tu fórmula de MRV, pero te vas a demorar un montón. Así que utilizando este método sale al toque. En un paso. Ahora vamos a repasar lo que es el movimiento vertical de caída libre. Cuando un cuerpo está cayendo, su movimiento es acelerado. Y cuando el cuerpo está subiendo, ascendiendo, en caída libre, su movimiento es desacelerado. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, si tú lanzas una partícula desde el piso con cierta velocidad inicial, a medida que el cuerpo sube, asciende, su velocidad disminuye. De tal manera que va a llegar un punto en la cual la velocidad se hace 0. Se dice que ahí alcanzó la altura máxima. De ahí el cuerpo empieza a bajar hasta que retorna nuevamente al piso. Entonces, fíjense que la gravedad siempre apunta hacia abajo. Entonces, acá se cumple que los tiempos de subida y los tiempos de bajada son iguales.
Y esto se determina dividiendo la velocidad inicial, la rapidez inicial entre la gravedad. El tiempo de vuelo es la subida más la bajada y se determina 2 veces velocidad inicial sobre la gravedad. La altura máxima es pues la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Y a un mismo nivel, observa aquí, la rapidez de subida y la rapidez de bajada son iguales. Cuando yo digo rapidez, me refiero al módulo. El módulo de la velocidad de subida es igual al módulo de la velocidad de bajada. ¿De acuerdo? Bien. Las fórmulas que ustedes pueden usar son las mismas del MRV. Yo he puesto aquí las fórmulas en forma vectorial, pero también las puedes poner así como más menos. Más cuando baja y menos cuando sube. Pero yo utilizo más las fórmulas vectoriales, que son más completas y los problemas más trancas salen al toque con esto. Así que todo vector que apunta hacia arriba es positivo y todo vector que apunta hacia abajo es negativo. Por ejemplo, la gravedad es negativa siempre, porque siempre apunta hacia abajo. Esa es la idea. Un movimiento parabólico es un movimiento compuesto. ¿Por qué? Porque está formado por 2 movimientos perpendiculares. Uno actúa de manera horizontal como un MRU y el otro es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, el otro, el vertical. Pero específicamente es un movimiento vertical de caída libre. Estos movimientos actúan de manera perpendicular. Simultáneamente significa al mismo tiempo. Escúchame, simultáneamente, ¿ok? Eso es importante, ¿ah? Simultáneamente, ¿ok? Al mismo tiempo. Y cuando tengas que estudiarlas, las tienes que hacer en forma independiente. Es decir, analizar el movimiento horizontal independiente del movimiento vertical. La horizontal es MRU y la vertical es caída libre. Lo único que tienen en común es el tiempo, eso es lo importante. Acá hay algunas fórmulas principales que quiero que tengas presente, que siempre va a haber una velocidad inicial que tienes que descomponer en dos, en una X y en una en Y, ¿correcto? Lo que tú tienes que hacer es encontrar esas componentes al toque, la X y la Y, ¿de acuerdo? La X y la Y. Recuerda, la X es constante porque pertenece a un MRU y la Y es como una velocidad inicial de caída libre, ¿ya? Entonces tú tienes que utilizar todas tus propiedades para la horizontal MRU y para la vertical caída libre. Entonces ustedes pueden observar, hay tiempo de subida, tiempo de bajada, la subida más la bajada es el tiempo de vuelo. Hay altura máxima, ahí está, altura máxima. Ahí está la gravedad, ahí está, mira. Por ejemplo, el tiempo de vuelo lo sacas con esta velocidad. El tiempo de vuelo es 2 veces esa velocidad sobre la gravedad. ¿El toque sale? La altura máxima es esa velocidad VI al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿De acuerdo? El alcance horizontal o desplazamiento horizontal en la D, esta D, puedes obtenerlo con esta formulita de acá. B al cuadrado, seno de los ángulos sobre gravedad. Puedes usar esta también, ¿ah? Mira. Bx por el tiempo de vuelo. Sale más práctico, ¿no? Sale más práctico. ¿Ya? Se cumple además que la tangente del ángulo de disparo, la tangente del ángulo θ,
es 4 veces la altura máxima sobre el alcance. ¿Ya? Además, la horizontal siempre cumple un MRU y en la vertical un movimiento vertical de caída libre, donde la componente X es constante. Este es caso especial, se llama movimiento semiparabólico porque es la mitad de una parábola. ¿Y cómo te das cuenta que es un semiparabólico? Porque la primera velocidad de lanzamiento es horizontal, como usted puede ver acá, horizontal. Entonces la velocidad inicial en Y vale 0. Entonces tú tienes que tener presente que el alcance horizontal, Diego Vete, es la velocidad X por el tiempo y que la altura del semiparabólico se halla así, un medio gravedad tiempo al cuadrado. Además, no te olvides que para hallar la velocidad en cualquier punto, tienes pues que hallar la velocidad en X, la velocidad en Y, porque la de X es MRU, la Y es caída libre, y ahí vas a aplicar Pitágoras, ¿ah? Ese es importante. Muy bien, muy bien. Y finalmente, un movimiento circular uniforme. La velocidad angular se define como el ángulo entre el tiempo. El ángulo es radianes y el tiempo es segundos, radianes por segundo. La velocidad tangencial es la velocidad que es tangente a la trayectoria y se determina así, longitud de arco sobre tiempo. Hay más información ahí que tienes que leer, ¿sí? Y estas dos velocidades se relacionan por esta fórmula. Velocidad tangencial es angular por radio. El periodo es el tiempo que se demora un cuerpo en dar una vuelta completa. Lo puedes hallar dividiendo el tiempo total entre el número de vueltas. La frecuencia es el número de vueltas o número de revoluciones que da por cada unidad de tiempo. Y también frecuencia y periodo son inversamente proporcionales. ¿Ya? Donde la velocidad angular también se puede hallar 2pi sobre periodo o 2pi por frecuencia. ¿Cuáles son las unidades de la frecuencia? El hertz o 1 sobre segundos. Existe el RPM, que significa revoluciones por minuto. Y una revolución por minuto equivale a pi sobre 30 radianes por segundo. La aceleración centrípeta es la aceleración que aparece cuando la velocidad cambia de dirección. Es siempre radial, ubicada en el radio, apuntando hacia el centro. Y se determina como velocidad tangencial al cuadrado entre el radio o velocidad angular al cuadrado por radio. Cuando tengas estos dibujos de acá, poleas unidas por una faja o tangentes, la velocidad tangencial es la misma. Cuando tengas poleas con un mismo centro soldadas, ambas giran en el mismo sentido, ahí tienen la misma velocidad angular. Acuérdate, ¿ya? Y usando la fórmula W por R, sí sigue el siguiente paso. En el movimiento circular uniformemente variado, ya puedes usar las mismas fórmulas del MRUV, pero ojo, que 4 de ellas será pues, tangencial y las otras será para lo angular. Lo interesante es que alfa es la aceleración angular y es constante. Esta se mide en radianes por segundo al cuadrado. Para lo tangencial sí hazlo igualito que el MRV, así que no te compliques mucho la vida. Muy bien, tenemos 2 minutitos, 3 minutitos para ver algunos ejemplitos. Voy a escoger. Ya, voy a escoger acá uno. En el instante mostrado, dice, es un bonito problema, diámetros. Como puedes ver, acá sí, en este deco sí hemos utilizado el concepto de choque elástico, no rebota igual, no se pierde la energía cinética y es eso. ¿Alguna pregunta?